Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ruego me indiquen a través de mensajes si me están escuchando bien, por favor. Si tengo un buen audio a fin de empezar. A ver, entiendo. Sí, por algunos likes que se escucha. Perfecto. Veo que sí se escucha. Muy buenas tardes con todos. Voy a empezar, con la brevísima conferencia del día de hoy. Evidentemente una hora es bastante corta para tratar sobre el tema del procedimiento coactivo. En todo caso, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Gabriel Galán y vamos a conversar durante esta hora sobre el procedimiento coactivo en el Código Orgánico Administrativo, es decir, la noción que tenemos sobre el procedimiento coactivo en Ecuador. Demos inicio. A ver, el procedimiento coactivo o el procedimiento de cobranza coactiva o el procedimiento compulsivo constituye una manifestación clara del principio de autotutela en cuya virtud las entidades de la administración pública ostentan la prerrogativa para ejecutar por sí mismas sus propios actos administrativos sin intervención judicial previa. ¿Ok? De ese modo uno puede apreciar o percibir lo que es el procedimiento coactivo, y eso hay que tenerlo en claro, porque evidentemente siendo el procedimiento coactivo una manifestación de las potestades de autotutela, del principio de autotutela de la administración pública, pues es evidente que la misma administración pública pues va a tener la capacidad de realizar un sinnúmero de actos sin intervención judicial previa, con un fin, el cobro. ¿Okay? Veamos breves generalidades de los procedimientos administrativos especiales. ¿Por qué? Porque dentro del Código Orgánico Administrativo, pues el procedimiento coactivo, ¿sí?, está dentro de esos procedimientos administrativos especiales. Y creo que es importante tener claridad al respecto, ¿sí?, para no ver como a veces hay una inclinación equivocada, tratar al coactivo desde una noción aislada, desde una visión aparentemente autónoma y por fuera de lo que es el marco del derecho administrativo en sí. A ver, los procedimientos coactivos son procedimientos especiales, así está dentro de la configuración del Código Orgánico Administrativo. El procedimiento coactivo es un procedimiento especial, por tanto es un procedimiento administrativo, y al ser un procedimiento administrativo no está exento de las garantías del debido proceso del artículo 76 de la Constitución de la República de Ecuador, ¿sí? Y eso es relevante mencionar, porque el alcance del artículo 76 pues engloba al proceso judicial, pero también a los procedimientos administrativos. Tampoco está exento de la aplicación de las normas generales del procedimiento administrativo ordinario, y eso también es relevante. Nuevamente, no hay por qué excluir a la coactiva de la consideración general que se hace del procedimiento administrativo dentro del Código Orgánico Administrativo. Si ustedes ven a partir del artículo 134 y siguientes del COA, pues hay un grupo de regulaciones que atañen a los procedimientos administrativos en general y por tanto no son ajenas al procedimiento administrativo especial, que es el procedimiento coactivo, ¿sí? Ergo, tampoco están exentos de las normas rectoras para el ejercicio de la función administrativa de los órganos que conforman el sector público. Y ahí me estoy refiriendo, ¿sí?, al libro preliminar del Código Orgánico Administrativo. ¿Ok? Ustedes conocen ya que el libro preliminar del Código Orgánico Administrativo pues tiene un sinnúmero de principios. Y de principios, entre el gran universo que menciona el Código, un grupo de principios entre la administración pública y el administrado.
¿ok? Estos principios tampoco van a ser ajenos al procedimiento coactivo, que es un procedimiento administrativo especial, ¿ok? Si ustedes ven incluso de qué manera configura el COA a los procedimientos administrativos especiales, pues hace mención del procedimiento sancionatorio y el procedimiento coactivo. ¿Por qué son especiales, en cambio? Yo les digo, sí, tenemos un corte, un constructo general de procedimiento administrativo, hay que verlo, ¿sí?, desde el respeto al debido proceso, hay que verlo en consideración a las normas generales de aplicación del procedimiento administrativo, además hay que verlo dentro del marco de los principios que amparan el esquema del Código Orgánico Administrativo. Pero ¿por qué este procedimiento coactivo es especial? Bueno, es especial en la medida en que está regulado de manera particular por el libro 3, título 2 de ese Código Orgánico Administrativo, ¿sí?, en el que evidentemente se prevé, ¿sí?, un grupo de reglas generales también para el ámbito de los procedimientos especiales. Y esto también es importante precisar. Es decir, si bien el procedimiento coactivo es un procedimiento especial, pues el COA trae reglas comunes para los procedimientos especiales, que son el procedimiento sancionatorio y el procedimiento coactivo. ¿Ok? Más o menos, si ustedes revisan del artículo 224 en adelante, pues va a estar este grupo de reglas que van a regular el ejercicio de la potestad sancionadora y también el ejercicio de la potestad coactiva. En particular, ya sobre el procedimiento coactivo, pues es especial en la medida que supone el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva por parte de las entidades del sector público que son titulares de esa potestad. Ya vamos a ahondar un poquito más al respecto, pero tratándose del procedimiento coactivo, algo que es pero sumamente relevante es tratar de establecer si las instituciones son titulares de la potestad coactiva, porque el Código Orgánico Administrativo no atribuye esa potestad, no. Y esa potestad necesariamente debe nacer en la ley, ¿ok? Pero bueno, este procedimiento coactivo, que ya hemos dicho es un procedimiento administrativo especial, que está dentro del marco del Código Orgánico Administrativo y además en un esquema de comprensión también desde el debido proceso, es un procedimiento de ejecución. ¿Sí? Y también vale decirlo, ¿sí? Regularmente entre abogados solemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de determinado procedimiento? Bueno, el procedimiento coactivo es un procedimiento de ejecución. ¿Por qué es relevante? Porque está destinado exclusivamente al cobro. Y por esa particularidad es que tenemos el aparataje regulatorio, ¿sí?, dispuesto en el Código Orgánico Administrativo. Está destinado al cobro efectivo de una obligación dineraria, ¿sí?, determinada y actualmente exigible, cualquiera sea su fuente o título previsto en la ley. Se ejerce, ¿sí?, como potestad, se va a ejercer privativamente por los respectivos empleados recaudadores de las instituciones a las que la ley, como les había comentado, a las que la ley pues confiere esta potestad. ¿Ok? Esto dentro de un marco introductorio. Ya para ir asentando un poquito en el marco regulatorio puntual respecto al proceso coactivo, creo que cabe inicialmente pues hacer una diferenciación de lo que es el proceso a lo que es el procedimiento. Y sobre esto asentar, bueno, de qué manera el Código Orgánico Administrativo ha previsto por fases, ¿sí?, lo que hoy conocemos como el procedimiento coactivo. Generalmente y desde la dogmática se suele establecer que la diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son generados, se dice, por la voluntad de logro de una finalidad, es decir, tratar de resolver un conflicto en particular, ¿sí?, en tanto que los procedimientos son, y para decirlo de manera muy sencilla, pasos claros, ¿sí?, y objetivos que se deben seguir para completar una tarea en particular. Si incluso ustedes ven el asentamiento etimológico de los términos, proceso deriva del latín processus,
que significa progresión en etapas que se van sucediendo una tras otra, ¿sí? Tanto que procedimiento deriva del verbo en latín procedo, que significa marchar hacia adelante. Ustedes me dirán, bueno, pero parece que la diferencia es diminuta, que se está hilando muy fino. Bueno, esa diferencia que puede pasar incluso desapercibida es relevante en la comprensión mismo de la estructura del procedimiento, porque como el procedimiento supone, ¿sí?, un constructo de pasitos para llegar, ¿sí?, a una finalidad, para anclar en esa marcha hacia adelante que viene de la raíz etimológica, pues todo esto viene por constructo de ley, y aquí es donde el principio de juridicidad toma relevancia. ¿Okay? No voy a ahondar en el proceso judicial, pero cuando hablamos de los procedimientos administrativos, hay que recordar que la configuración del procedimiento administrativo se asienta en un grupo de garantías hacia el administrado, porque no hablamos de una relación entre dos en calidad de igualdad frente a un tercero que va a resolver el conflicto. No, estamos hablando de la relación entre la administración y el administrado. Una administración que conforma la noción institucional de Estado, que actúa con potestad imperium, es decir, que actúa por sobre la posición que se reconoce al administrado, porque está en una posición de poder, y desde esa posición de poder, pues con facilidad puede inclinarse hacia la arbitrariedad o el abuso. Y por eso es que los procedimientos, ¿sí?, que van anclados a esa relación con esta institución de poder, pues deben estar configurados en torno a un grupo de garantías hacia el administrado, porque son las únicas herramientas o armas que tiene el administrado para evitar, ¿sí?, la arbitrariedad. Respecto de intereses que son particulares, que son propios, que están jurídicamente protegidos, pero que derivan de esa relación con la administración pública. ¿Ok? Entonces, por ello creo importante siempre hacer una distinción entre lo que es proceso y procedimiento, dado que el procedimiento coactivo es esto, es un procedimiento administrativo. Vamos a hablar de cómo ha sido estructurado legalmente, pero desde esta concepción, pensando en que debe haber garantías hacia el administrado, más allá de que obviamente es una expresión del principio de autotutela, de las potestades de autotutela que tiene el Estado. Y creo que se vuelve a la fecha relevante por un sinnúmero de aparentes reformas que se están considerando en los proyectos de ley de carácter urgente que se está discutiendo en la Asamblea, en donde se está topando, ¿sí?, al procedimiento coactivo, en particular al que está vinculado a la materia tributaria, el cobro de obligaciones tributarias, pero mostrando tensiones profundas, es decir, evidenciando la falta de comprensión de que este procedimiento coactivo debe ser visto como garantía hacia el administrado, sí, como expresión de esa potestad de autotutela del Estado, pero no puede ser legalizado como una manifestación de total arbitrariedad. Es completamente contrario, ¿ok? Entonces, hecha esa distinción, bueno, veamos o comentemos, ¿sí?, de qué manera el Código Orgánico Administrativo ha estructurado al procedimiento coactivo. Grosso modo, lo que hace el Código Orgánico Administrativo es plantearnos un procedimiento coactivo formado por dos fases, ¿sí? Un procedimiento coactivo bifásico, ¿ok? Quizá para connotar una distinción para lo que teníamos acostumbrados desde la concepción del Código de Procedimiento Civil, ¿ok? E incluso frente a lo que subsiste dentro del Código Orgánico Tributario. Pero el Código Orgánico Administrativo pues, nos presenta un procedimiento de ejecución, un procedimiento coactivo de ejecución bifásico. La primera fase es una fase preliminar, ¿sí? Una fase preliminar que está caracterizada, que se enmarca dentro de lo que es el requerimiento de pago voluntario y la orden de cobro, y este esquema de facilidades de pago, que no era extraño al derecho, menos aún en ciertas áreas como la materia tributaria, pero que aparece con cierta novedad por efecto de la
promulgación y publicación del Código Orgánico Administrativo. Y una fase de apremio que de cierta manera se refleja en lo que nosotros de antemano conocíamos ya como el procedimiento coactivo contenido en el Código de Procedimiento Civil. Esa fase de apremio que se encuentra caracterizada pues por una orden de pago, por el embargo y finalmente por el remate. ¿Okay? Un remate que además también se asienta en la posibilidad de dos alternativas. Es decir, si bien hay un grupo de reglas generales para el remate, pues existe el camino del remate ordinario, pero también se incluye la posibilidad de la venta directa, como una respuesta ciertamente interesante y adecuada para casos específicos en los que, ejemplo, logro embargar un grupo de productos que pueden perder completamente su esencia y valor en el tiempo. Es decir, llego a embargar un grupo de manzanas. Si me demoro en los procesos de remate, pues las manzanas se pudren. Y por eso es que también se crea esta alternativa de venta directa. Obviamente, al tratarse del procedimiento coactivo, pues también se hace mención de un grupo de excepciones y de las reglas propias para las tercerías. Es decir, de aquellos que no estando vinculados directamente a este ejercicio compulsivo de cobro, pues tienen algún tipo de interés inmiscuido y por tanto van a buscar intervenir a fin de proteger pues sus intereses particulares. ¿Ok? Esto frente a la concepción, consideración de cómo se ha construido ese procedimiento coactivo. Ya frente a lo que es ese procedimiento coactivo, bueno, el Código Orgánico Administrativo empieza enunciando un grupo de reglas generales para el ejercicio de la potestad coactiva, ¿sí? Y primero, hace mención a la titularidad de la potestad de ejecución coactiva y a las competencias que corresponden en ejercicio, ¿sí?, de esta potestad por parte de su titular. ¿Por qué es esto relevante? Primero, porque como el procedimiento coactivo, según lo menciono, es una expresión de ciertas potestades de autotutela ancladas en el principio de autotutela de la administración pública, pues no va a ser visto de modo general. No se va a convertir en una regla general, no. Son potestades, ¿sí?, que por el ejercicio, ¿sí?, que supone por parte de la administración pública al ser de autotutela, podrían convertirse en gravosas. ¿Ok? Y por tanto no se puede abrir la puerta y decir todo el mundo tiene coactiva y que todas las instituciones pues cobren cualquier tipo de deuda que se tenga y lo hagan de manera compulsiva. No, en antaño incluso generalmente nos enseñaban que esta potestad coactiva se asentaba por excepción. ¿Ok? Y hago esta precisión porque he escuchado que algunos creen que el Código Orgánico Administrativo pues reconoce la titularidad de la potestad coactiva a todas las instituciones, a todos los órganos y entidades de la administración pública. Y no, eso no hace el código. El código claramente establece un sinnúmero de reglas para el ejercicio de una potestad que debe estar prevista en la ley, no en el Código Orgánico Administrativo, porque el Código Orgánico Administrativo no prevé, ¿sí?, el reconocimiento y menos aún en términos generales de esa potestad. ¿Ok? Entonces, sí, la titularidad de esta potestad es clave de establecer y lo primero es revisar si en la ley, ojo, en la ley, no en regulaciones secundarias, ¿sí?, no en normativa de un nivel inferior, no, en la ley consta expresamente la potestad coactiva para un órgano o entidad de la administración pública. ¿Ok? En consecuencia, lo que hace solo el Código Orgánico Administrativo es de establecer que, claro, las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté prevista esa potestad y esa titularidad directamente en la ley. Lo que sí hace el Código Orgánico Administrativo es hacer una exclusión. ¿Y qué excluye?
respecto de las normas previstas en el Código Orgánico Administrativo. Excluye todo el esquema para la determinación de responsabilidades derivadas del control de recursos públicos que realiza pues la Contraloría General del Estado, en cuyo caso lo que corresponde dentro del ámbito de la Contraloría General del Estado es el respeto a las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces sí, el Código Orgánico Administrativo en todo caso es muy claro en establecer la exclusión, pero no reconoce expresamente la potestad coactiva a ninguna institución, y lo que sí deja en claro es que es indispensable que esa potestad coactiva conste en la ley, y conste en una ley, no en una normativa, ¿sí?, de naturaleza secundaria. Y además, parecería que no es necesario mencionar, pero créanme que a veces en este país hay ciertas situaciones que por más obvias que parezcan hay que enunciarlas, porque parecería que no es así. Al ser una potestad pública, pues pertenece a las entidades del sector público, no a las entidades del sector privado. ¿Okay? El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva, una vez que se ha declarado prescrita, ¿sí?, necesariamente va a acarrear la baja del título de crédito. De igual manera, si el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí?, ha caducado, pues va a acarrear el mismo efecto la baja del título de crédito. Esto simplemente como una aclaración respecto de lo que estamos comentando sobre la titularidad de la potestad de ejecución coactiva. Primero, para distinguir, ¿sí?, lo que compete a la potestad y a lo que respecta al procedimiento. Entonces, claramente, la potestad, ¿sí?, puede prescribir, el procedimiento puede caducar. ¿Okay? El procedimiento coactivo, bueno, se va a ejercer, y aquí el Código Orgánico Administrativo utiliza este término puntual, ¿sí?, se debe ejercer privativamente por las o los respectivos empleados recaudadores de las instituciones a las que la ley confiera esa coactiva, y que en caso de falta o impedimento, pues deberá subrogar el superior jerárquico, quien debe calificar la excusa o el impedimento. ¿Ok? Pero aquí es importante esta palabrita de privativamente, porque con claridad, si es que establece que esta potestad es privativa, pues deja en duda la posibilidad de delegar la misma. ¿Okay? Si es privativa y es privativa de los empleados recaudadores, pues la misma no podría, ¿sí?, ser delegada. Y por tanto, lo que sí establece es un mecanismo de abrogación, en el sentido de que si hay un impedimento o excusa, por esa ocasión, y en la medida en que se hace la calificación, se resuelve respecto del impedimento o excusa, pues podrá ser abrogado por el jerárquico superior, pero pone seriamente en duda el hecho de la posible delegación de esa potestad. Esto lo pongo porque obviamente estamos en un entorno en el que estamos acostumbrados, en el que inclusive se delegue este tipo de potestades a particulares. Ojo, ¿ok? El procedimiento coactivo, bueno, debe ser ejercido aparejado el respectivo título de crédito. Ese título de crédito se va a ver respaldado, ¿sí?, en títulos ejecutivos, catastros, cartas de pago legalmente emitidas, asientos de libros de contabilidad, registros contables y en general cualquier instrumento público que pruebe la existencia de una obligación. Ningún empleado recaudador, ojo, puede iniciar un procedimiento de cobro coactivo sino fundado en lo que el COA denomina la orden de cobro, sea esta general o especial. Y esto se hace, y ya vamos a comentar también, porque el COA claramente tiene un esquema de distribución de competencias respecto de quién directamente es el ejecutor, respecto de quién tiene la potestad para la decisión de realizar el cobro, y en esa medida ser quien, ¿sí?, esté en capacidad de disponer esa orden de cobro. Hay que tomar en cuenta también que por la naturaleza misma del procedimiento coactivo, es decir, ser un procedimiento de ejecución, pues de manera general el Código Orgánico Administrativo indica que no cabe impugnación en vía administrativa
contra ningún acto administrativo que se origine a partir del requerimiento al deudor para el pago voluntario de la obligación que se esté buscando cobrar, ¿ok? Salvo, ¿sí?, supuestos que se hayan expresamente establecido en el Código Orgánico Administrativo, pero de cierta manera la regla aquí, la regla general es que el único medio de impugnación de un acto administrativo expedido con ocasión del procedimiento de ejecución coactiva, pues va a ser el ejercicio de la acción contenciosa ante los tribunales competentes. Y por eso es que en realidad el mecanismo de defensa exclusivo, ¿ok?, es el juicio de excepciones, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo en claro, porque evidentemente el procedimiento administrativo no va a prever, ¿sí?, un espacio directo o constante o permanente de un aparente ejercicio de defensa. ¿Por qué? Porque tienes ya una obligación debidamente determinada y liquidada. Ergo, solo te están cobrando. Si es que hay mecanismos para oponer ese cobro, pues de esos mecanismos se traducen en excepciones que se tienen que ventilar ya ante un juez. Se debe judicializar para establecer la defensa frente al cobro, pensando que siendo una expresión de esas potestades de autotutela, pues la administración pública como acreedora tiene la capacidad de cobrarte directamente y de modo compulsivo, ¿ok? Respecto a lo que les comentaba y el régimen general de distribución de competencias, y perdón que vaya saltando un poco ideas, pero veo que el tiempo me come y no vamos a avanzar a lo que tenía previsto, pero frente al régimen general de distribución de competencias que tiene el Código Orgánico Administrativo, lo que establece el código es que cada norma, ¿sí?, de organización o funcionamiento de cada administración, pues debe determinar el órgano responsable de la emisión de las órdenes de cobro, por un lado, y por otro el órgano ejecutor a cargo de las competencias para el cobro compulsivo, ¿ok? Es decir, lo que establece el Código Orgánico Administrativo es que, ok, cada institución va a establecer qué funcionario, qué órgano, ok, en particular va a ser el competente, por un lado, para la emisión de las órdenes de cobro, ok, y por otro, el órgano ejecutor. Ergo, lo que nos pide el Código Orgánico Administrativo es, pues, distinguir los órganos que tienen estas potestades. ¿Sí? No asumir que es el mismo ejecutor quien puede dar la orden de cobro, ni establecer que quien naturalmente debería dar la orden de cobro a su vez se va a traducir en un ejecutor. Y esto hay que tener mucho cuidado a efectos de responsabilidad, ¿ok? A efectos de responsabilidad. Y claro, lo que dice el Código Orgánico Administrativo es, bueno, en todo caso, si la normativa de la misma institución, si las disposiciones orgánicas de cada órgano o entidad, ¿sí?, no prevén este particular, pues las competencias del órgano ejecutor van a recaer sobre la tesorería. Y en cambio, las competencias propias del órgano de determinación, es decir, aquel que va a emitir las órdenes de cobro, ¿sí?, va a recaer sobre el responsable de la administración financiera. ¿Ok? Es decir, si la misma institución pues no llega a establecer esta distinción de manera clara, no llega a ubicar qué órgano en particular es el que determina y el que ejecuta, pues el Código Orgánico Administrativo lo establece de manera bastante clara. Es decir, ¿quién va a ser aquel que determine el responsable de la administración financiera? ¿Y quién va a ser el que ejecute? Pues va a ser el tesorero o el órgano que ejerce la tesorería. ¿Ok? Respecto a de dónde nacen o de qué manera se determina, porque tenemos claro, va a haber alguien que determine, va a haber alguien que ejecute. Bueno, empecemos por el ámbito de la determinación de la obligación dineraria para efecto de este cobro vía ejecución, ¿sí?, de la misma. Entonces, bueno, ¿de qué manera se ejerce la potestad coactiva? Al menos en esta visión inicial respecto a la determinación. Eso nos conlleva a establecer cuáles son las fuentes y títulos de las obligaciones ejecutables, ¿sí? Las fuentes y títulos de las obligaciones ejecutables. El Código Orgánico Administrativo pues trae una enumeración enorme, porque además no es una enumeración taxativa.
¿sí? No es numerus clausus, no. Sencillamente hacen una enumeración ejemplificativa y concluye con, bueno, todo lo demás que fuese posible. ¿Okay? Entonces dice, ¿cuáles son las fuentes y títulos de las obligaciones ejecutables? Primero, un acto administrativo cuya eficacia no se encuentre suspendida de conformidad con el código. Un ejemplo, y para anclar con los procedimientos sancionatorios. Claro, si te sigue un procedimiento sancionatorio por una actividad de control de una entidad en particular y por eso se te llega a establecer una obligación pendiente de pago, digan ustedes, una sanción pecuniaria, una multa, pues ese acto administrativo, que va a ser la resolución sancionatoria, pues va a servir de fuente de esa obligación que es ejecutable. ¿Ok? De esa obligación que es ejecutable. También sirve de fuente o títulos de las obligaciones ejecutables, pues los títulos ejecutivos, las determinaciones o liquidaciones practicadas por la administración pública, los catastros, asientos contables y cualquier otro registro de similar naturaleza, ¿ok? Y cualquier otro instrumento público del que conste la prestación dineraria a favor de la entidad, ¿ok? Ergo, sí, no es una enumeración taxativa, es ejemplificativa, y el COA, claro, lo que busca es establecer aquella línea de que cualquier documento, y lo pone en el último numeral, cualquier documento público puede servir de fuente de obligaciones. A ver, aquí un pequeño paréntesis porque me están haciendo una pregunta que me parece es constante respecto a los términos o plazos para el ejercicio de caducidad o prescripción de la potestad coactiva. Ciertamente, dentro de la regulación específica del procedimiento coactivo no hay una norma que establezca un término, un plazo específico. Pero recuerden lo que les dije en un inicio. El procedimiento coactivo es un procedimiento especial dentro del marco de los procedimientos administrativos. Y hay reglas generales que aplican a los procedimientos administrativos. Quizá no dé solución en particular al ámbito de la prescripción, ¿sí?, de la potestad coactiva, pero al menos se puede encontrar una respuesta medianamente clara respecto de la caducidad, porque sí hay normas que prevén términos para la caducidad de los procedimientos administrativos y que corren a partir del hecho de que tienes un plazo para poder emitir actos administrativos, resoluciones en específico, y si transcurre ciertos plazos, ¿sí?, más allá de lo que la ley te prevé, pues tienes la posibilidad de solicitar esa caducidad. ¿Ok? Veamos si adelante, y por el tiempo puedo ahondar incluso viendo algunos artículos del Código Orgánico Administrativo. ¿Ok? Pero para no quedarme a medias con lo que estoy hablando, voy a continuar. ¿Ok? Voy a continuar. Les decía, bueno, el Código Orgánico Administrativo pues prevé, ¿sí?, de manera abierta el hecho de que un sinnúmero de documentos van a servir de fuente para el ejercicio de la potestad coactiva. Ahora, está bien que tengas un esquema amplio para el reconocimiento como fuente, pero ¿qué condiciones te van a permitir el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva? Porque sí, está claro que a través de las fuentes uno puede reconocer obligaciones pendientes de pago, pero ojo, no toda obligación, ¿sí?, está sujeta ya a un procedimiento de cobro, a un procedimiento de ejecución. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones para el ejercicio de esa potestad de ejecución coactiva? Pues va a ser que estas obligaciones que emanan de la fuente sean obligaciones determinadas y actualmente exigibles, más allá de cuál fuese la fuente o el título que la ley autoriza para el reconocimiento de esa obligación. Pero esa obligación debe ser determinada y actualmente exigible. La obligación es determinada cuando se ha identificado con claridad al deudor y se ha fijado su medida. ¿Okay? Por lo menos, y eso establece el Código Orgánico Administrativo, dice por lo menos hasta 15 días antes de la fecha de emisión de la correspondiente orden de cobro. ¿Y a qué refiere con esto de su medida? Pues refiere específicamente al quantum, es
decir, a cuánto se está debiendo con particularidad. ¿Ok? Y la obligación, en cambio, es actualmente exigible desde el día siguiente a la fecha en que sucedan los determinados sucesos enmarcados, perdón la reiteración, pero así se enmarca, o pueden decir que sucedan los siguientes hechos dispuestos por el Código Orgánico Administrativo. Pero ¿cuáles son esos sucesos particulares? Se cuenta o se reconoce que es exigible la obligación, pues a partir de que se haya notificado al deudor, ¿sí?, con el acto administrativo o título, si se trata de una obligación pura y simple o de una obligación sujeta a condición resolutoria, ¿ok? O bien va a ser exigible desde el vencimiento del plazo si es una obligación que está sujeta a un plazo. O bien, si es de una obligación que está sujeta a una condición, pues será exigible desde que esa condición se cumpla o desde que la condición sea comprendida como fallida. ¿Okay? Y esto supone obligaciones articuladas con condiciones suspensivas, porque evidentemente si la condición es resolutoria, pues va a estar anclada a una notificación, como si se tratase de una obligación simple y pura. ¿Okay? Obviamente el ejercicio de la potestad coactiva no está limitado por la mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la administración pública, eso hay que tenerlo claro, ¿sí? No es como compete generalmente en el ámbito del derecho privado respecto de que la mora purga la mora o un esquema similar, ¿ok? Bueno, veamos qué requisitos debe tener el título de crédito, porque finalmente el título de crédito va a ser un acto, ¿sí?, que va a emitir la administración pública de carácter formal, que lo que va a consolidar precisamente son estas condiciones del ejercicio de la potestad pública. Es decir, el título de crédito pues precisamente me sirve para la determinación, ¿ok?, y la verificación de la exigibilidad de la obligación pendiente de pago. Pero como es un acto administrativo formal, pues tiene unos requisitos previstos por el Código Orgánico Administrativo so pena de nulidad. Entonces, primer requisito es la designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite. Segundo requisito es la identificación del lado del deudor. Tercer requisito es lugar y fecha de la emisión. Cuarto requisito es concepto por el que se emite con expresión de su antecedente. Quinto requisito es el valor de la obligación que representa. Sexto requisito es la fecha desde la cual se devengan intereses. Séptimo requisito es la liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. El octavo requisito es la firma autógrafa o en facsímil del servidor público que la autorice o emita, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica. Y esto creo que por el contexto que estamos viviendo cabe asentar. Es decir, cabe asentar por una razón clarísima. Y es que el COA ya trae esta noción de la emisión de títulos de crédito electrónicos, ¿sí?, en cuyo caso, claro, la autorización para su expedición se va a verificar de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente, ¿sí?, en un esquema, digámoslo, con un asentamiento mixto, ¿sí?, la necesidad de todavía tener un expediente físico propio como justificativo de todo procedimiento administrativo, pero sí articulado a la capacidad de emitir títulos de crédito electrónicos, porque más allá de lo que estamos viviendo a la fecha, ¿sí?, hace mucho tiempo, ¿sí?, un sinnúmero de instituciones, digan ustedes los mismos municipios, pues han sistematizado un sinnúmero de actividades que pueden estar vinculadas o que van a concluir en el cobro de algunas obligaciones. Por ejemplo, un municipio respecto a impuestos prediales se encuentra sistematizado y por eso el Código Orgánico Administrativo no pudo dejar de lado la capacidad que van a tener las administraciones para la emisión de títulos electrónicos. Y hoy en día, ya sujeto a lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, las medidas de restricción, la necesidad de estar encerrados y así ya se nos permita salir en un nuevo entorno con distanciamiento, tratando de ser mucho más eficientes en el ejercicio también de las actuaciones administrativas, pues debemos hacer frente a esta nueva realidad, ¿sí?, respecto de que puede haber emisión de determinados títulos que son electrónicos, una realidad ya digital en la que se habla del
homo digitalis, ¿ok? Entonces, el Código Orgánico Administrativo ha previsto esto. Ahora, si bien la regla general era que tratándose de un procedimiento de ejecución, no iba a haber vías de impugnación administrativa frente a los actos vinculados al procedimiento coactivo. Claro, la salvedad es, excepto en aquello donde el COA indique alguna vía de impugnación. Y existe, precisamente frente al título de crédito, por ser un acto administrativo formal. Y existe un esquema de reclamación respecto de los títulos de crédito, en cuyo caso el deudor, bueno, tiene derecho a formular un reclamo administrativo respecto de los requisitos del título de crédito, es decir, los requisitos formales, o en particular sobre el derecho de la administración para su emisión. Y ahí estamos hablando precisamente del reconocimiento de la potestad, ¿sí? Coactiva. Son los únicos justificativos de esta reclamación administrativa frente al título de crédito. Ojo, esta reclamación respecto del título de crédito no es un paralelo, ni lejos, menos aún un reflejo de la posibilidad de presentar excepciones que se lo hace ante un juez. No, no, no. Aquí exclusivamente se ciñe un reclamo en términos de los requisitos formales previstos y que eventualmente puede acarrear una nulidad o respecto en particular de la titularidad de esa potestad coactiva por parte de la entidad que está ejerciendo el cobro. ¿Okay? A ver, entremos a la fase preliminar del procedimiento coactivo. Si ustedes ven a partir del artículo 271, pues se hace mención, yo les había dicho, esta fase va a estar caracterizada por el requerimiento, el pago voluntario y la orden de cobro y lo que conviene a las facilidades de pago. ¿Okay? ¿A qué se denomina esto del requerimiento de pago voluntario y por qué queda vinculado a la orden de cobro? Pues en el acto administrativo que declare o constituya una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento administrativo en el que se haya contado con el deudor, pues el órgano a cargo de la resolución debe requerir al deudor pague voluntariamente dicha obligación dentro de 10 días contados desde la fecha de su notificación, previniéndole que de no hacerlo, pues se procederá con la ejecución coactiva. Entiéndase, se procederá ya con la fase de apremio. ¿Y a qué va? Y comprendamos esto, como es una vía de cobro, pues responde a las características propias de cualquier esquema de cobro, ¿sí? En términos usuales. Lo que te está hablando a través del requerimiento de pago voluntario, digámoslo en términos sencillos, es un cobro por las buenas. Es decir, ok, usted tiene una obligación que es exigible, tiene una obligación que es determinada, pues tiene 10 días para que pague. Si en esos 10 días no me paga, ok, vamos a pasar ya a la fase de apremio, en donde el cobro es compulsivo, entonces ya no le voy a cobrar por las buenas, le voy a cobrar por las malas. ¿Ok? Y no sobredimensionemos, es simplemente para que exista claridad. Es por las malas en la medida en que la fase de apremio supone el págame o te quito tus cosas para entrar a un remate. ¿Ok? No es porque vaya a haber o que yo crea que exista algún exceso, ni mucho menos, porque en realidad, insisto, no es más que una manifestación de ese principio de autotutela que radica en un grupo de potestades, entre la coactiva, que son de autotutela de la administración. ¿Ok? Y que además, pues de cierta manera también se coordinan, se anclan, tienen un puente en términos de comprensión con la primacía del interés público por sobre el interés privado. ¿Ok? Frente ya al tema de las facilidades de pago, a partir de la notificación con este requerimiento de pago voluntario, pues el deudor puede solicitar la concesión de facilidades de pago. ¿Okay? La idea de tener facilidades de pago es llegar a un acuerdo de pagos parciales con el ofrecimiento de una garantía suficiente. ¿Respecto de qué? De la obligación que está pendiente de pago. ¿Ya? En antaño, de cierta manera, había resistencia, no en materia tributaria, porque ya, digámosle, de origen había la noción de facilidades de pago. Quizá en otras instituciones sí, porque, claro, veníamos también con esa noción bastante asentada
de que respecto de los intereses del Estado y sobre todo cuando se habla de recursos que pueden adoptar la característica de recursos públicos, no se puede de ningún modo tratar de apelar a las posibilidades de llegar a un acuerdo, es decir, de tener actitud dispositiva sobre los mismos en materia de transigibilidad, ¿ok? Pero resulta que ya a fecha actual, el hecho de las facilidades de pago ha configurado un mejor mecanismo de cobro, ¿sí? Porque eventualmente si yo quiero cobrarte a ti, quiero cobrarte la totalidad y no estás en capacidad de pagar la totalidad, va a ser muy difícil recuperar y no necesariamente el hecho de articular el proceso compulsivo a través del embargo de tus bienes y el remate va a garantizar un cobro efectivo, todo lo contrario. Incrementa incluso el gasto administrativo de la misma entidad para tratar de garantizar el cobro. En tanto que si llegas a un pequeño acuerdo que no significa, ojo, reducción de montos ni nada por el estilo, es decir, sigue existiendo una restricción clara respecto a lo que es transigible, pero si llegas a un acuerdo en pagar, calculando un interés, pongámoslo en cómodas cuotas mensuales y además con garantía suficiente, el resultado, ¿sí?, es la mejora notable en la capacidad de recaudación de las entidades administrativas. Y por eso es que pues, se puso interés en el Código Orgánico Administrativo en desarrollar pues, este ámbito de las facilidades de pago. Y obviamente el alcance de las facilidades de pago está desde, y lo dice claramente, desde la notificación con el requerimiento de pago voluntario y finalmente hasta antes, ¿sí?, de rematar lo que se te ha embargado. Es decir, durante todo ese periodo uno puede solicitar facilidades de pago, que opera sobre el reconocimiento de la deuda y asentado ciertamente en una garantía suficiente. ¿Ok? Ahora, este requerimiento de pago voluntario viene anclado, ¿sí?, a la fuente de la cual emana la obligación pendiente. Porque recordarán cuáles son las fuentes, ¿no? Los actos administrativos, los títulos ejecutivos, las determinaciones o liquidaciones practicadas por la administración pública, etcétera, etcétera. Pero si es un acto administrativo, ¿sí?, la primera fuente, que es la que declara o constituye una obligación dineraria y a su vez pone fin a un procedimiento administrativo en el que se haya contado con el deudor, pues es el órgano a cargo de la resolución el que debe incluir en esa resolución pues el requerimiento de pago voluntario, es decir, debe solicitar al deudor que pague voluntariamente dicha obligación dentro de los 10 días contados desde la fecha de su notificación, previniéndole que de no hacerlo pues se va a proceder con la ejecución coactiva. Esto hay que tomar en consideración. Nuevamente un ejemplo, si vas a un procedimiento sancionatorio, concluye una resolución que establece una sanción, la sanción es pecuniaria, pues en esa misma resolución debería hacerse constar el requerimiento de pago voluntario. Dicho de otra manera, hay 10 días para ese pago. ¿Ok? Si es que en cambio esa deuda nace de una fuente distinta, es decir, si sencillamente las obligaciones se originan en instrumentos distintos a actos administrativos previos que no hayan perdido su eficacia, pues le va a corresponder al órgano ejecutor, ¿okay?, al órgano ejecutor. Y recuerden el régimen de distribución de competencias, es decir, si no está dispuesto otro, se entendería que es tesorería, ¿sí?, quien debe realizar el requerimiento de pago voluntario. Y esto sí marca una pequeña diferencia con lo que estábamos acostumbrados, porque generalmente desde la visión del Código de Procedimiento Civil, pues llegaba al órgano ejecutor, ¿sí?, lo que denominábamos juez de coactivas, y era el que inmediatamente pues pedía el pago inmediato, pero no fue un requerimiento de pago voluntario, no, ahí sí era una orden de pago. Vamos a ver, acá también existe esa noción, pero para el caso de aquellas obligaciones que nacen de una fuente distinta, un acto administrativo previo, resulta que el órgano ejecutor inicia solicitando al deudor que pague voluntariamente y además estimando un plazo de 10 días para el supuesto de ese pago voluntario. Después, es decir, frente a la negativa o el desdén que el deudor
realiza respecto a este requerimiento de pago voluntario es que sí entramos, ¿sí?, directamente ya a una orden de pago inmediato. ¿Ok? Así que eso hay que tomar en consideración. Frente a lo que es la orden de cobro, y esto hay que distinguir ya con la orden de pago, porque el Código Orgánico Administrativo habla de una orden de cobro, pero la orden de cobro no va a ser sino la disposición intrainstitucional, porque es la orden que se le da al órgano ejecutor. Es decir, el órgano ejecutor, señor, comience a cobrar. Entonces, claro, lo que dice el Código Orgánico Administrativo es que la orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto administrativo con el que se constituye o declara la obligación o en instrumento separado, pero evidentemente el órgano ejecutor no va a poder, ¿sí?, iniciar el proceso coactivo si no es a través de una orden de cobro. ¿Ok? A ver, por razones de tiempo, lamentablemente, ya les digo, se puede hablar mucho. Voy a tratar de resumir y voy a comenzar a hablar un poquito de la fase de apremio, al menos tratando de distinguirlo con lo que hemos hablado. Y va a quedar esta charla simplemente en un prolegómeno, es decir, en una introducción, en un acercamiento inicial a lo que es el procedimiento coactivo. A ver, en la fase de apremio, bueno, en la fase de apremio tenemos una orden de pago inmediato. ¿Ok? Ya no es un requerimiento de pago voluntario, no es una orden de pago inmediato. Es decir, una vez vencido el plazo para el pago voluntario, pues el órgano ejecutor debe emitir esta orden de pago, que es de pago inmediato. Por lo tanto, lo que va a disponer es que el deudor, puede ser el caso de garante, o ambos, pues paguen la deuda o dimitan bienes dentro de los 3 días contados, ¿sí?, desde que reciban la notificación con este acto, ¿sí?, con esta orden de pago inmediato. ¿Sí? Y a esto hay que, además, inmiscuirle dentro de un esquema ya de precisión frente a los términos, porque veo que todavía en la práctica estamos acostumbrados a mencionar a este acto que contiene la orden de pago inmediato como auto de pago. Sí, el Código Orgánico Tributario todavía hace mención del auto de pago, pero en el Código Orgánico Administrativo ya no existe esa noción de auto de pago, precisamente frente al reconocimiento de que un procedimiento administrativo no es un proceso judicial. ¿Ok? Esta noción de autos, de providencias, etcétera, hace mención a manifestaciones de voluntad propias de un esquema jurisdiccional, no de uno administrativo. Dentro del ámbito administrativo lo que tenemos son actos, ¿sí?, y en particular, pues bueno, este acto que conlleva la orden de pago inmediato, pues es eso, es una orden de pago inmediato, no un auto de pago. Entonces también hay que buscar, pues, tener claridad respecto. Una vez que, bueno, llega esta orden de pago inmediato, ustedes saben que dentro de esta orden, además, y previamente a la notificación de la misma, se puede disponer un sinnúmero de medidas cautelares. Y la idea, claro, de las medidas cautelares es tratar de resguardar, garantizar los bienes con los cuales el deudor podría cancelar la deuda que se tiene. Por un tema bastante sencillo. Cuando uno adquiere una obligación, pues a más del derecho de crédito que se genera en el acreedor, también se genera un derecho que se llama general de prenda, derecho general de prenda, es decir, el hecho de que cuando uno se obliga, pues uno se obliga poniendo o teniendo como respaldo todos sus bienes presentes y futuros. Por tanto, en ausencia de liquidez directa frente a la negativa de pago, pues uno puede ejecutar esa obligación, ¿sí?, en los bienes de ese deudor. Y por eso es que las medidas cautelares resultan relevantes. Y por eso es que además se tienen que asentar previamente a notificar esta orden de pago inmediato, para evitar además de que de algún modo se dispongan de esos bienes y se pierda la garantía para el pago. ¿Ok? Pero bueno, aplica estas medidas cautelares y procede la notificación. El deudor puede pagar o puede no pagar. Eventualmente puede emitir bienes. Si emite bienes, pues habrá que establecer si en realidad son suficientes para entrar a remate. Si es que no paga, pues inicia directamente la fase de apremio, que está caracterizada por el embargo. ¿Ok? El Código Orgánico Administrativo, pues, es amplio respecto de las normas que trae sobre el embargo. Además, ha buscado particularizar en función de la naturaleza de los bienes que se embargan. Entonces hay normas para el embargo de bienes muebles, embargo de bienes inmuebles o derechos reales, el embargo de dinero o de valores,
Ojo, trae normas sobre el embargo de activos de unidad productiva, que hace relación en realidad a la capacidad que tengo para garantizarme una deuda sobre la base de un negocio en marcha. Es decir, no es que le voy a ir a quitar los activos a una unidad productiva en particular, a una empresa en particular. No. El hecho de ejecutar este embargo supone, ¿sí?, que la administración pública pues va a destinar una persona que va a ir a ese negocio, va a administrar, y con lo que se obtiene como flujos regulares del negocio, pues se va a ir cancelando lo que se tenga que cancelar. Esa es la idea del embargo, se dice, de activos de unidad productiva, ¿sí? No es más allá del nombre, no es que se trate de un embargo distinto de los bienes muebles e inmuebles, si se tratase exclusivamente de los activos. Lo que trata es de explicar o de permitir esta noción de poder garantizarse también con flujos futuros a través de un negocio en marcha. ¿Ok? Finalmente, ya por temas de tiempo, porque veo que hay algunas inquietudes y prefiero destinar algunos minutos a las respuestas a esas inquietudes. Bueno, digamos que esa fase de apremio finalmente termina con el remate. Sabemos que hay un procedimiento ordinario de remate, que además también ya viene articulado con esta nueva realidad virtual o telemática, ¿ok? Entonces no es solo tema de pandemia, no, ya veníamos de un proceso encaminado, ¿sí?, a tratar de dar respuesta desde el derecho a un nuevo mundo enmarcado dentro de esto que se conoce como la Revolución Industrial 4.0, es decir, un mundo en donde el nivel de desarrollo de los medios de comunicación, de información, ¿sí?, ha dado un vuelco enorme y guste o no, pues nos empuja a un quebrantamiento de paradigmas en muchas áreas, entre ellas también el derecho. Pero en el tema del remate, pues hace mención también del uso de una plataforma virtual para poder centralizar, tratar de reducir costos y tratar de ser mucho más eficientes, ¿ok? Así que con esto voy a concluir. Discúlpenme si no he podido profundizar o ahondar más en el tema. El tiempo es corto y entiendo que a las 6 debí iniciar la siguiente exposición. Sin embargo, bueno, yo también inicié 5 minutos más tarde por el problema técnico que habían tenido con el expositor anterior. Entonces prefiero hacer una revisión breve de algunas consultas o preguntas que han hecho para tratar de dar respuesta. A ver, de lo que veo de manera clara. Ya, a ver, voy a tratar de reducir la mayoría de preguntas a 3 temas en específico, porque no voy a avanzar a obtener más. Ya. Primero, a ver, respecto del tema de caducidad y prescripción, que veo que es una inquietud constante. Código Orgánico Administrativo prevé sí la prescripción de la potestad administrativa y también prevé la caducidad del procedimiento administrativo. Empecemos con el ámbito del procedimiento administrativo, el de ejecución, porque sigue siendo un procedimiento administrativo. No lean el COA solo a partir de la regulación del procedimiento coactivo, porque siendo un procedimiento especial, pues se ciñe a las reglas generales de todos los procedimientos administrativos. Y si ustedes ven las reglas generales de los procedimientos administrativos, pues tienen normas que establecen y prevén cómo se ha de proceder respecto de la caducidad. ¿Que es complejo? Sí. Que quizá incluso en la práctica, en términos reales, no va a llegar a darse. También puede ser. No les digo que no. Pero si vamos simplemente al planteamiento normativo y me dicen ¿dónde están las normas? Porque no existe una sola norma. Lo correcto es decir, a ver, no hay normas particulares para el tema del procedimiento coactivo, no significa que no exista, porque hay que darle la comprensión dentro del esquema de las reglas generales. Y entre las reglas generales sí se prevén plazos específicos dispuestos por el Código Orgánico Administrativo para la caducidad sobre todo. La prescripción trae un problema adicional, pero al menos para el ámbito de la caducidad del procedimiento coactivo, se aplican las reglas de caducidad para el procedimiento administrativo. Y de eso tienen normas específicas con plazos dispuestos en el mismo Código Orgánico, a mi criterio, ¿ok? Porque sé que ahí hay un
una dificultad, ¿ok? Respecto a la prescripción, bueno, es mucho más complejo, porque si bien la prescripción se ha anunciado, se anuncia en el Código Orgánico Administrativo, pues no existe, a diferencia de la caducidad, una regla general que regule la prescripción de las potestades públicas, porque en realidad pues se debe atender de manera particular a cada una de esas potestades. ¿De qué manera se podría comprender o articular? Uno, puede ser que en leyes específicas pues se llegue a establecer plazos de prescripción específicos, en cuyo caso, claro, si se cumple ese plazo específico, pues no puede operar la caducidad. Les doy un ejemplo. Si ustedes revisan el Código Orgánico Tributario, aunque está al margen del COA, pero simplemente es un ejemplo para que me entiendan, pues claro, tienes el plazo de prescripción de la acción de cobro, ¿sí? Entonces, evidentemente, si es que ya se ha prescrito, pues sencillamente ya no se puede encaminar el procedimiento coactivo. Entonces puede ser que en leyes específicas se llegue a establecer estos plazos. En cuanto a lo del COA, yo he tratado de jugar con algunas normas, nuevamente es mi posición personal, pero sí podrías comprender que al menos como existen normas previstas, pero entiéndanme bien, normas previstas para la prescripción de la potestad sancionadora, ¿ok? De la potestad sancionadora, no de la coactiva, sino la sancionadora. Pero como entre el cúmulo de sanciones que se puede aplicar a través de un proceso sancionador, están las sanciones pecuniarias, es decir, las multas, y esas multas pueden ser cobradas a través de un procedimiento coactivo, si es que ya se prescribe esa potestad sancionadora. Por tanto, no se podría imponer las multas, pues debe tomarse en consideración además de que eso no se podría proyectar al ámbito de cobro compulsivo. Por tanto, tampoco habría capacidad, ¿ok?, para cobrar. No es que trate directamente la prescripción de la potestad coactiva, porque ciertamente si ha prescrito la potestad sancionadora, mal podía pensarse en el ejercicio de una potestad coactiva, pero es la única manera en la que he encontrado de articular dentro del COA algún esquema, porque no hay una norma que especifique un plazo específico de prescripción de esa potestad coactiva. Pero nuevamente, ya les di el ejemplo del Código Orgánico Tributario solo como ejemplo porque no me acuerdo de otro, pero lo que sí está claro es que del mismo modo que el COA no establece ni adjudica esta potestad, sino que reconoce que la ley debe expresamente manifestar quiénes tienen o no, pues también la ley especial podría establecer qué plazos de prescripción existen. Lo que sí es claro, y esto para un asentamiento general en términos de derecho, de teoría general del derecho, recuerden que la prescripción es una institución vinculada a la seguridad jurídica. Entonces también pensar que la regla general son los supuestos de imprescriptibilidad es una locura, y eso sí puede ser también una deficiencia por parte del legislador, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, veo unas preguntas en cuanto a la distinción entre plazos y términos, y creo que eso es básico. Primero, salgámonos un poco del posicionamiento de la formación como civilistas o penalistas, porque yo sé que generalmente, y me suelen decir, lo que pasa es que los términos hacen relación a los días hábiles y los plazos hacen relación a los días incluso inhábiles. Bueno, les comento que para el derecho administrativo en general, ¿sí?, la distinción no está dada por el hecho de que el día sea hábil o inhábil. La distinción está dada por la unidad de tiempo. ¿A qué me refiero? En materia administrativa no importa que le llames término o plazo, si es que está considerado en días, porque si está considerado en días, más allá de que se le llame término o plazo, necesariamente hace relación a días hábiles. Y eso también pueden encontrar en el Código Orgánico Administrativo, porque tiene norma expresa que explica esto, para salir de esa disquisición entre si es días hábiles o inhábiles, de acuerdo al uso de la palabra término o plazo. No. En esto no importa. En materia administrativa no importa que le llames término o plazo. Lo que importa es la unidad de tiempo. Si tú dices 10 días, son 10 días hábiles. Si la norma dice 10 días término, son 10 días hábiles. Si la norma dice 10 días plazo, son 10 días hábiles. Pero si la norma hace mención a meses o años, es decir, la unidad de tiempo no es del día, sino que es el conjunto, sea mes, sea año, sea semanas, resulta que se ha de entender, sin importar qué día, término o plazo, ¿sí?, que corre incluyendo incluso los días inhábiles. Es decir, porque el COA sí tiene una deficiencia, porque hay algunas normas que dicen 30 días y otras que dicen un mes.
y utiliza indistintamente término plazo. Si te dice 30 días plazo, son 30 días hábiles. Te dice un mes término, pues resulta que ese mes debe contarse de corrido, incluyendo incluso los días inhábiles. ¿Ok? Entonces, eso respecto a esa precisión. Me hacen otra precisión, me hacen otra pregunta y también he visto que hay cierta recurrencia. Y respecto allá a un ámbito constitucional, por las medidas cautelares, ¿sí?, de prohibición de salida que se presenta a terceros. Y ahí, denme un minuto porque lamentablemente comenzamos de día y está de noche y está muy oscuro. Mil disculpas, pero no tuve en cuenta. Si prendía la luz de día tenía demasiado reflejo. En cambio, en este momento ya no me veo. A ver, y esto para finalizar, porque me imagino que los organizadores ya me están matando. Respecto, dice, a la postura por tema constitucional respecto a las medidas, en particular sobre la prohibición de salida al país. A ver, hay normas específicas y aquí hay que tener cuidado. Primero, las medidas cautelares no pueden entrar en el ámbito del abuso, porque al menos del Código Orgánico Administrativo y nuevamente el planteamiento inicial, este procedimiento no está excluido, ¿sí?, de las particularidades del debido proceso. Las medidas cautelares son posibles, pero deben respetar un principio de proporcionalidad. Entonces, esa práctica de ordenar medidas cautelares contra todo, es decir, tengo deuda de $1,000 y resulta que me bloquean todas mis cuentas, me bloquean $100,000, además me prohíben enajenar todos mis bienes y un poco más, y me prohíben salir del país, es una locura. ¿Ok? Dos, el tema de las prohibiciones de salida. A ver, ahí hay que entender bien porque hay limitaciones. La prohibición de salida está para aquel que no es nacional, ¿sí?, aquel que está afuera, y que además no tiene patrimonio suficiente arraigado aquí para responder frente a la deuda. Esos son los supuestos, y por eso es que hay un sinnúmero de reclamos, porque también hay aplicaciones indebidas. ¿Ok? Pero el eje constitucional para establecer claramente el tema de las medidas cautelares va a ser la proporcionalidad y evidentemente principio de juridicidad. Recuerden que entre los principios, bueno, está el control de la arbitrariedad. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Yo voy a hablar con los organizadores a ver si puedo dedicarme a contestar individualmente las consultas. Por razón de tiempo y mil disculpas, no voy a poder contestar nada más. No me queda más que despedirme, agradecerles a ustedes por el hecho de haberme escuchado. Espero que haya sido de utilidad lo poco que les pude hablar y nuevamente mil disculpas del tiempo de lo realizado el día de hoy. Así que con esto me despido, ha sido un gusto, que les vaya muy bien a todos, muchísimas gracias.